ustedes. Nos complace mucho estar juntos en este primer diálogo, en esta primera reflexión sobre el liderazgo transformador en época de crisis. Y efectivamente contar con la red de TVL y con la red de clientes y personas vinculadas al Centro de Liderazgo y Gestión es un honor muy grande. A nombre de todos nosotros en el CLG, le damos la bienvenida a estas jornadas. Obviamente al profesor Ronald Heifetz, quien no necesita, ninguna introducción especial, director y fundador del Centro de Liderazgo de la Kennedy School de Harvard, persona que ha estado muchos años trabajando con nosotros en Colombia y de la cual hemos recibido las mejores lecciones aplicadas a nuestra vida, tanto personal como corporativa, como pública, como académica. Y a los panelistas que tampoco requieren mayor presentación, Rosario Córdoba, quien va a moderar la conversación con el resto de personas, presidente del Consejo Privado de Competitividad, TVLista, Mónica Contreras, TVLista, expresidente de PepsiCo Colombia, fue miembro de muchas juntas directivas y activa en todos los temas de liderazgo transformador, y Carlos Londoño, presidente de Popsi, una empresa multilatina con una cantidad de retos que nos estaba contando ahora hace un rato. Además, yo no sé de dónde saca el tiempo para también orientar y dirigir el Foro de Presidentes de la Cámara de Comercio de Bogotá, que está haciendo un esfuerzo muy grande para, como nos dijo él, en menos de unos meses cambiar y crecer exponencialmente, a ver cómo sobrevivimos. De hecho, termino antes de dar algunas sugerencias con respecto a la parte operativa. Estas jornadas buscan efectivamente que todos podamos conectarnos con la esencia del liderazgo en estos periodos de crisis y de altísima transformación. Yo creo que nunca antes se había necesitado tanto liderazgo colectivo, tanta capacidad no solamente adaptativa, sino evolutiva, y de alguna manera en este nuevo orden ser mucho más corresponsables del bienestar social. Y lo que buscamos con estos reflexiones es aumentar nuestro compromiso, sobre todo en el caso de Colombia, con esa nueva etapa en la cual yo sí creo que hay buenas oportunidades para un crecimiento exponencial, para innovar, como de alguna forma nos va a tocar a todos. Ahora, quiero asegurarme que la agenda esté clara para todos. Vamos a estar unos 30 minutos iniciales con el profesor Heifetz. Posteriormente, Rosario y los panelistas tendremos una conversación para asegurar cómo funciona todo esto en el mundo real, y al final el profesor Heifetz va a hacer algunos comentarios finales, después de los cuales estaremos invitándolos a las siguientes jornadas. Ahora les pedimos un favor a los que están entrando. En la parte de abajo y en algunos computadores arriba hay la posibilidad de seleccionar el idioma en que se quiere oír la conversación. Por favor, selecciona español e inglés y mantente en esa opción todo el tiempo. Incluso estoy viendo que algunos están preguntando en la parte donde aparece un botón de silenciar el audio original, no lo seleccione, déjalo como está. Hay un icono de preguntas y respuestas que por favor úselo cuando vayas a hacer preguntas y respuestas en la etapa que hablaremos para eso. Y hay otra posibilidad de chatear que les pedimos que no usemos porque el sistema permite que los panelistas y el conferencista y el CLE puedan acceder a todos los chats, entonces nos vamos a enloquecer, como ha pasado en otras experiencias, si todo el mundo empieza a chatear de cualquier tipo de cosa. Además nos distrae, quisiéramos, con esto termino mis 5 minutos, estar totalmente atentos, deleitarnos con esta presentación, estaremos conversando más adelante y los dejo entonces con el profesor Ronald Heifetz. Thank you, Gustavo. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias, Mónica, Rosario y Carlos. Y gracias a todos por permitirme pasar este tiempo con ustedes durante esta crisis extraordinaria. Voy a empezar por decir que todos estamos aprendiendo muchísimo en estos últimos 2 meses, porque la crisis nos ha llevado a todos
a un proceso de aprendizaje muy profundo y muy rápido. Y una de las propiedades de la crisis actual es que está abalanzando al mundo entero, 6, 7 mil millones de personas a un momento de aprendizaje compartido que va desde el nivel más micro hasta el nivel más macro del mundo, y todos tendrán que dedicarse a la adaptabilidad. Todo ser humano tendrá que dilucidar cómo adaptarse a la situación actual con el fin de alimentarse, de mantenerse sanos y saludables, proteger a sus seres queridos y también con el fin de manejar sus finanzas, porque la economía se ha detenido. Y esa es una experiencia compartida en el mundo entero, lo cual quiere decir que esto pues no importa qué tan destructiva sea esta crisis para nuestra economía, nuestra salud, nuestras familias. Hemos perdido seres queridos, la gente está muriendo, otros fallecerán. Y a la vez, esto también es una oportunidad extraordinaria para aprender lecciones, para capturarlas. Y en la medida de lo posible, nosotros todos tenemos que ayudar a como montarnos en un helicóptero o utilizar la metáfora de ver los toros desde la barrera, porque es que la idea es mirar las cosas desde un nivel muy macro, porque esta es una experiencia mundial que está generando miles de experimentos de adaptabilidad. Y esto abarca todo el espectro, es decir, adaptaciones muy valerosas, exitosas, hasta otras que han reaccionado de manera negativa. O sea que hay mucho que aprender de nuestra experiencia personal, de la experiencia de la forma como nuestros seres queridos y amigos están manejando esto, y también la forma como las organizaciones empresariales, las fundaciones sin ánimo de lucro, las escuelas, las iglesias están manejando esta situación. Y luego tenemos los gobiernos, la forma como responden los gobiernos locales, unos con un gran liderazgo y otros con un liderazgo de pésima calidad, hasta los gobiernos regionales y el gobierno nacional, y luego la comunidad internacional y los organismos internacionales. Y estamos viendo entonces una amplísima gama de respuestas a esta situación. Y si nosotros logramos aprender constantemente de lo que está sucediendo, vamos a terminar encontrándonos haber vivido de una escuela de la vida muy profunda. Es decir, estamos recibiendo todos una educación extraordinaria en tiempo real. Y como todos la estamos viviendo, ahora vamos a tener un punto de referencia, una serie de metáforas, historias y experiencias que podemos utilizar para ayudarle a la gente a entender que hay muchos otros problemas que enfrentan nuestras sociedades y que que requieren una responsabilidad generalizada, distribuida, porque estamos haciéndole frente a muchos problemas en nuestras ciudades, en nuestros países y en nuestro mundo, y que solo podrán solucionarse si todo el mundo aporta lo suyo y hace su trabajo. Hay problemas para los cuales las personas que ocupan los cargos de autoridad más altos, ellos por sí solos no pueden resolver el problema. Estos problemas son los que yo llamo problemas adaptativos y no problemas técnicos, porque la experticia autoritaria va a ser insuficiente para resolver este problema, y esto lo estamos viendo en esta crisis, porque no hay un solo científico que pueda solucionar el problema de la noche a la mañana. Esto puede tomar un año, poder sacar una vacuna, incluso más tiempo para sacarla en cantidades masivas y distribuirlas por el planeta entero para que le llegue a toda la población del mundo. Pero en el interreino todos tenemos que dar de nosotros, y este va a ser el punto de referencia, porque hay otros grandes desafíos que enfrentan las sociedades. Su país, que he llegado a conocer a lo largo de los años, está haciéndole frente a toda suerte de desafíos y retos muy importantes respecto del crecimiento y futuro del país. Algunos tienen que ver con dejar el pasado atrás y permitir que cicatricen las heridas de 50 años
de conflicto interno y muchos tienen que ver con grandes desigualdades que una vez más se ven resaltadas, subrayadas por esta crisis, donde los pobres, las personas que viven en lugares muy densos poblacionalmente van a sufrir de manera desproporcionada y increíblemente vulnerables a la enfermedad y a morir. Pero estas desigualdades van a perdurar mucho tiempo, tanto en su país como en el mío. Y este tipo de temas que incluyen la transformación del sistema escolar, educativo, este tipo de cosas requieren una responsabilidad generalizada, distribuida, donde todos tienen que trabajar y contribuir. Todo el mundo tiene que desempeñar su papel, su rol, y el rol del líder es inspirar a la gente a hacer su parte del trabajo. Y esto se vuelve especialmente retante, desafiante, cuando ese trabajo implica tener que hacer sacrificios muy dolorosos, cuando el trabajo requiere que las personas dejen de comportarse como lo han hecho de manera tradicional, porque esas formas tradicionales ya no son suficientes para hacerle frente a los retos que enfrentamos. Y algunas cosas tendrán que cambiar y en cierta medida las personas tendrán que sacrificar o tal vez un pequeño porcentaje de su ADN cultural, pero de todas maneras un porcentaje significativo de pérdidas, vivirán muchas pérdidas y tendrán que manejarlas en el futuro. O sea que esta crisis nos está ofreciendo una oportunidad magnífica para aprender cómo cada uno tiene que hacerle frente y aceptar nuestras propias pérdidas por motivos de salud y por el bien de la comunidad. Ahora, estas enfermedades vienen en fases y hasta cierto punto esto se pueden entender como que tienen tres grandes fases. La primera fase es la anterior a la crisis, podemos llamarla la fase de preparación, es la fase donde uno espera haberse anticipado a la crisis y haber aprendido lecciones de crisis anteriores, y eso nos da los procedimientos, la tecnología, la sostenibilidad económica, la adaptabilidad de nuestras empresas y organizaciones y sistemas de gobierno para manejar las crisis cuando esta finalmente irrumpe. Y esa es la preparación. Y ahora ya estamos en medio de la crisis y estamos en esa fase de la emergencia aguda. Y a veces esa fase de emergencia aguda de una crisis es corta. Puede durar tan solo una semana o en urgencias en los hospitales puede durar unas 12 horas antes de estabilizar a un paciente. Y luego de esa fase de emergencia aguda, y una vez hemos estabilizado la situación, podemos entonces pasar a esa fase adaptativa, que es la actual, donde estamos tratando de manejar los temas subyacentes que han generado esa vulnerabilidad. Y esta crisis en particular es inusual en el sentido que va a ser muy, muy larga y va a tener esta fase de emergencia aguda muy larga, y eso mismo puede dividirse en subetapas, en subfases. Y hasta cierto punto nos encontramos en un momento de transición, al menos en Estados Unidos, y tal vez sea cierto para su país. Estamos en un momento de transición que estamos pasando de las primeras etapas de esta fase de emergencia aguda, donde queremos que las autoridades sean decisivas y coordinen una respuesta conductual masiva, obligándonos a quedarnos en casa, en utilizar los tapabocas, el distanciamiento social y sufrir el dolor que genera el cierre de la economía. Y sobre una base de emergencia hay que pensar en cómo vamos a sostener las empresas de la mejor forma, cómo sostener la economía local, dónde vamos a contratar préstamos como gobierno para poder ofrecer esos subsidios y ayudas para superar todas las pérdidas de esta primera etapa inicial. Pero ahora estamos pasando a la segunda subfase. Y esta subfase en la que estamos entrando es cómo reabrir las economías. ¿Es posible reabrir las economías? Y la presión
es monumental. La presión que están viviendo quienes ostentan cargos políticos, está la reapertura de la economía, la reducción de las pérdidas y que menos empresas empiecen a quebrar, los empleados que no pueden alimentar a sus familias, el riesgo de morir de hambre, esos riesgos empiezan a elevarse. Y si no logramos dilucidar qué hacer en esta fase, cuáles son las adaptaciones que hay que aplicar en esta fase, entonces las pérdidas van a ser aún más severas y naturalmente, si no reabrimos de manera inteligente, corremos el riesgo de volvernos a contagiar y reiniciar el proceso de nuevo y nos toca volver a esa primera subfase de esta fase de emergencia aguda donde los hospitales empiezan a llenarse, los índices de muerte empiezan a crecer y la persona está muy temerosa de reabrir la economía por temor a enfermarse. Y volvemos al proceso de la cuarentena obligatoria. O sea que esta siguiente subfase es una fase muy delicada que va a requerir un gran valor de parte de tanto los políticos como los empresarios, de evitar la ilusión, de no engañarse a sí mismos, de no hacer cálculos exageradamente optimistas de los riesgos y de lo que todo esto significa. Ahora, yo no sé cómo son las cosas en Colombia, pero lo que sí sé, luego de consultar con personas en mi gobierno y mi país, sí veo una gran presión de no confiar en el gobierno, no confiar en los científicos y también de forzar la reapertura de la economía de una manera que probablemente generará lo que podemos llamar un backfire, es decir, vamos a retroceder, echamos para atrás y en vez de lograr estabilizar la curva o reducir su pendiente, veremos que la pendiente de la curva volverá a elevarse. Entonces, esta transición que viene es especialmente delicada para los políticos porque por una parte están procurando mantener a la gente viva y por otra parte, al menos en mi país, la comunidad empresarial y las personas que se oponen a la autoridad y que no quieren que les digan qué hacer, están presionando a los políticos para que le abran las puertas más rápido de lo que debieran. O sea que yo diría que esta fase general de emergencia aguda de la crisis va a ser mucho más prolongada. Yo creo que va a ser larguísima y yo creo que nos va a asustar la realidad y yo creo que va a durar hasta tanto se encuentre un buen tratamiento o una buena vacuna contra este virus. Y hasta tanto no tengamos eso, nosotros vamos a tener que pensar en toda suerte de adaptaciones para minimizar las pérdidas, no solo en la salud, sino para el bienestar de nuestra gente, para que los niños puedan seguir aprendiendo en los colegios, al igual que los estudiantes universitarios puedan seguir su formación. Las empresas que tuvieron que cerrar tienen que encontrar la manera de mantener como esas competencias y capacidades subyacentes lo suficientemente vivas incluso en este estado de adormecimiento prolongado o en este sueño tan prolongado, como para que cuando podamos abrir la economía de manera seria, todas esas empresas puedan volver a entrar en línea, porque van a entrar, digamos, en un periodo de hibernación, pero no habrán perdido totalmente toda su capacidad de renovarse a sí mismos. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo conservar las empresas pequeñas, grandes, microempresas en este estado como de latencia, de hibernación durante un periodo muy largo? Y yo creo que fácilmente pueden ser 12 meses. Y eso es incluso difícil de imaginar, tener que vivir en este estado latente durante 12 meses. Pero necesitamos planes de contingencia, al menos, porque si no se da
un descubrimiento revolucionario en la ciencia y tal vez se pueda dar porque todo el mundo, en el mundo entero, están trabajando día y noche buscando la vacuna. Y yo sí tengo una gran fe en la comunidad científica y de hecho estoy consultando con amigos que están trabajando en genética, pero independientemente de todo eso, esto toma tiempo y por eso creo que necesitamos un plan de contingencia para entender que incluso en esta fase de emergencia tan aguda de esta crisis específica puede llegar a durar 12 meses, incluso podría extenderse a 18 meses, porque si toma 12 meses producir la vacuna, 6 meses para producirla en cantidades suficientes para distribuirlo por todo el planeta, por todo el mundo y lograr que todo el mundo se vacune. Entonces necesitamos planes de contingencia que le ayudarán a la gente a adaptarse para no solamente sobrevivir, sino encontrar nuevas formas de prosperar y hacer que la vida funcione en un estado semilatente, en un estado de cambio. Y yo creo, por tanto, que aquí hay un papel muy importante para el liderazgo en todas nuestras comunidades. Otra lección de esta crisis es que ilustra una distinción muy importante que yo llevo enseñando unos 40 años y es la diferencia entre autoridad y liderazgo. Porque la importancia de esta diferencia es que todos entendamos que las crisis y los retos adaptativos como este requieren un liderazgo distribuido de manera generalizada en todas nuestras comunidades que va de lo micro a lo macro y a lo largo de todo y ancho de todos nuestros países, vecindarios y ciudades. Y que necesitamos liderazgo, no solamente de parte de quienes ostentan estos cargos de alta autoridad, sino que todo el mundo encuentre la manera de ejercer y practicar el liderazgo, no para esperar a que el coach nos invite a entrar al partido, ni esperar a que nos asciendan o que nos despidan, sino simplemente tomar las riendas del problema dentro de nuestro propio alcance, sea cual sea el alcance que tengamos por nuestra posición, en virtud de nuestra posición en la comunidad, y movilizar a quienes están dentro de nuestro alcance para manejar este reto de manera creativa, innovadora y adaptativa. Y necesitamos ese liderazgo en todas partes, en la familia, en el salón de clase, en la empresa, en el gobierno, para generar adaptabilidad y microadaptaciones para los microentornos en los que cada uno de nosotros vive, en nuestros propios sistemas de familia, de amigos o sistemas económicos o en nuestros sistemas empresariales. O sea que esta crisis es una gran invitación para este liderazgo distribuido y a la vez también nos está haciendo ver el papel tan crítico que tienen que tener las personas de autoridad en cuanto a liderazgo para hacer el trabajo adaptativo requerido para ayudarle a las personas no solo a sobrevivir, sino después a prosperar y a crecer en medio de esta crisis tan prolongada. Y también hemos visto que hay un espectro sumamente amplio de cualidades de liderazgo, es decir, la calidad de liderazgo que practican las personas que ostentan cargos de autoridad en la empresa, en el gobierno, en las universidades e incluso las iglesias, porque vemos una amplísima gama de respuestas de liderazgo, algunas más exitosas que otras, a la medida que estas personas que ostentan altos cargos de autoridad se ven en esta situación y tienen que ofrecer un liderazgo adaptativo en medio de la crisis. Ahora, es un momento muy peligroso para todos aquellos que ostentan cargos de autoridad, porque las crisis generan un pico en el sufrimiento, en la preocupación o un aumento en el desequilibrio, y cada vez que se presenta un pico en el desequilibrio, tenemos personas
que de manera inmediata se revierten a un modo de funcionamiento bastante más primitivo, donde nos volvemos mucho más dependientes de nuestros mayores, mucho más dependientes de nuestras autoridades, para que nos den una dirección, una protección, un orden decisivo. En la mayoría de los días logramos sobrevivir el día o la semana sin ver la cara del alcalde o del presidente, pero en estos días, en esta época, todos estamos viviendo, experimentando la necesidad de oír y ver a nuestros alcaldes, a nuestros presidentes, hablándonos, que nos hablen y que nos den como una constancia, que nos den seguridad, así como un niño se va a la escuela y está feliz de no ver a su papá y a su mamá todo el día. Pero si llegan a herirse en el colegio, ahí sí quieren a su mamá y a su papá y los quieren ver. Y esa respuesta humana básica, que en una época de gran sufrimiento, donde nuestras figuras de autoridad son las que tienen que intervenir y ellas van a estar bajo una mayor presión de dar una dirección, protección y orden decisivo. Y eso lo estamos viviendo y viendo en el momento actual. Ahora, el gran reto para las figuras de autoridad y ofrecer liderazgo es que las personas quieren certeza, pero sería una mentira. Sería mentirle a la gente, darles esa certeza, porque la verdad es que hay incertidumbre. Nosotros no sabemos y ciertamente no hemos sabido en los últimos 2 meses la velocidad a la cual se va a propagar el virus, cuántos van a morir, quiénes son los más vulnerables o cuáles son las mejores formas de protegernos. Entonces, en este momento, las autoridades son las llamadas a presentar la incertidumbre para lograr que la gente participe no con una respuesta de protección, que te voy a proteger de las pérdidas, no, sino decirle a la gente, necesitamos que ustedes acojan esas pérdidas y si no pueden acogerlas, abrazarlas, por lo menos que las toleren, que las acepten, las pérdidas. De toda suerte de pérdidas, que son las que todos estamos viviendo, por lo que nuestras vidas están siendo restringidas de una manera muy profunda. Entonces, las figuras de autoridad tienen que aprender a hablar con una voz, con autoridad, respondiendo preguntas inciertas y aprender a hablar con una enorme compasión y hablar del corazón para abordar el dolor que la gente va a tener que vivir y a la vez hablar de todas esas pérdidas y hablar de esa incertidumbre con confianza, con suficiente confianza como para recordarle a la gente que nosotros sí somos recursivos y que somos seres humanos extraordinarios y que nuestras comunidades tienen grandes capacidades y que juntos podemos hacer mucho más que si empezamos a fragmentarnos y empezamos a pelear por lo nuestro y por nuestros intereses estrechos. Ahora, si nosotros nos cogemos de la mano y entre todos nos sobrellevamos el dolor y nos acompañamos y encontramos la forma de combatir la pérdida e igualar las pérdidas en todas las sociedades, ahí estamos contribuyendo. O sea que las personas que tienen cargos de gran autoridad, ellos mismos son los que están viviendo ese desafío de aprender rápidamente a movilizar el trabajo de la adaptabilidad y ese mentalidad adaptativa de manera generalizada en cada uno de los sectores de la sociedad, al igual que entre todas las personas a lo largo y ancho de la sociedad. Y eso se vuelve especialmente importante. Y finalmente, también es muy importante que aquellas personas que ostentan esos
altos cargos de autoridad ofrezcan una acción decisiva y aun cuando tal vez no sepan cuáles de esas acciones van a ser las más efectivas, sí le da a la gente un sentimiento de esperanza y confianza porque les están ofreciendo acción. Y luego viene la manera de liderar correctamente a la gente más que de engañar a la gente con falsas esperanzas, porque tienen es que comunicar que las acciones decisivas que se están tomando se siguen basando en el mejor conocimiento que tenemos hoy día y que mañana tendremos que hacer ajustes a esas acciones y que tendremos que refinarlas, afinarlas, perfeccionarlas. Hace un mes nosotros no sabíamos que los tapabocas eran una manera muy importante de reducir el contagio. El contagio de la gente, pero ahora estamos diciendo que las tapabocas son importantes. Entonces, los funcionarios de gobierno en un momento tienen que decir, no se tienen que preocupar por los tapabocas, pero también tienen que estar en capacidad de 1 o 2 semanas más tarde decir, miren, hemos aprendido una serie de cosas y hemos aprendido que sí deben usar el tapabocas, porque no solamente se están protegiendo a sí mismos, sino que están protegiendo a los demás. Y dentro de ese espíritu comunitario es muy importante que todos lleven el tapabocas por amor a la patria y por amor a los nuestros. Entonces, las personas que tienen estos altos cargos de autoridad tienen que educar a sus públicos y tienen que dar también una voz decisiva y de autoridad, pero esto es un proceso que tiene que llevarnos a hacerle frente a este reto de la adaptación y eso requiere muchísima improvisación. Ahora, aquí no hay, por ejemplo, una partitura, ni tenemos un manual de instrucciones que el director de orquesta pueda utilizar para orquestar una respuesta. No, esto es una situación muy distinta donde mucha de la música requiere una gran improvisación del director de orquesta y también hay que educar al público. Eso lo tienen que hacer los políticos, eso lo tienen que hacer los empresarios, lo tiene que hacer el decano de las facultades, el rector de las universidades, los padres de familia, educando a sus familias. Y también aprovechando ese ser de autoridad por ser mayor, todos van a estar aprendiendo en tiempo real y la mejor forma de dar una autoridad en la que podamos confiar y un liderazgo confiable es siendo transparentes y honestos con la gente sobre lo que sabemos hoy día y lo que aprendimos ayer, en la medida en que nos acercamos a mañana. Y esto, es decir, sería un error craso que una persona de gran autoridad trate de exagerar las bondades del programa que van a implementar, porque en el momento en que exageramos, en el momento en que empezamos a prometerle a la gente que uno puede predecir el momento en el cual va a reducirse el pico o cuando la economía se va a reabrir o predecir cuando la gente va a dejar de sufrir, ahí sí nos estamos metiendo en un gran lío y hay un sinnúmero de casos de personas de la vida pública y de la vida privada que hicieron promesas exageradas y cuando no las pueden cumplir, entonces ya no les queda confianza y ya no pueden decirle a su gente, no, mira, yo aprendí, me equivoqué. Eso ya no lo pueden decir porque presentaron su agenda con demasiada certeza. Y ahora les toca echarse para atrás porque el recurso más importante de una crisis es confianza en nuestros mayores, confianza en las personas de autoridad. O sea que las personas de autoridad tendrán que ser extremadamente conscientes de la necesidad de generar confianza, de reparar la confianza, renovar la confianza entre todos los grupos de interés de su sociedad. Y yo diría que con base en lo que yo sé de Colombia, yo creo que ese va a ser una tarea muy importante para los políticos a la luz de las grandes divisiones que existen en la sociedad y que han salido a la luz en la última elección y en el proceso de paz.
Una forma de describir esa renovación de la confianza es la necesidad de crear unos entornos contenedores confiables. Es decir, nosotros no podemos cocinar si no tenemos una olla. Necesitamos un recipiente que pueda contener el calor y los ingredientes que bajo presión tendrán que empezar a aprender los unos de los otros, donde la zanahoria y la lenteja y el tomate tendrán que enriquecerse los unos a los otros bajo presión. Porque si ellos pudieran hacer lo que quisieran hacer, la zanahoria diría, no, pues yo no quiero ni siquiera meterme en la olla. Entonces tenemos que generar estos ambientes contenedores donde todas las personas de una comunidad deben pensar juntas, ser creativas con base en sus diferencias, cómo manejar la pérdida, cómo amortiguar las cosas y también sostener a la gente durante este prolongado periodo de temor y de ansiedad y de riesgo que todos están viviendo. O sea que hay que crear estos entornos contenedores y yo diría que lo que aglutina todo en un entorno contenedor se puede analizar desde dos dimensiones. Yo ya les hablé de una dimensión que es la dimensión vertical. Es decir, una parte crítica del aglutinante es la confianza de la gente en su sistema de autoridad, porque tenemos gente de autoridad en el gobierno, en la empresa, en la iglesia, en la escuela, en el vecindario, e incluso al interior de nuestras familias. Y las personas que se encuentran en esos nodos de autoridad son quienes tienen un papel importantísimo que desempeñar en la crisis para fortalecer esa confianza, para mantener una presencia, también comunicar un sentimiento de compasión, de comprensión de los temores y el dolor y el sufrimiento que trae el cambio y también darle confianza a la gente. Y también ayudar a coordinar la acción requerida para responder a la crisis. Y si la gente de autoridad hace esas cuatro cosas para renovar, reparar y fortalecer la confianza, eso sería importantísimo para lograr fortalecer ese ambiente contenedor. Y eso es algo que se da desde el nivel más micro de nuestro sistema familiar hasta el nivel más macro de nuestras ciudades y de nuestro país y ciertamente el interior de nuestras empresas. Y la segunda dimensión de este entorno contenedor son esos lazos que nos unen, los lazos de confianza que se genera a través de una identificación compartida. Y estas también hay que fortalecerlas. Es decir, ese propósito común que tenemos como comunidad también hay que fortalecerlo, al igual que nuestras orientaciones religiosas compartidas, nuestros valores compartidos, nuestras experiencias compartidas, nuestra capacidad de compartir lecciones de cómo nos estamos adaptando, cómo te estás adaptando tú, cómo estás manejando tú la situación. Por ejemplo, en mi vida personal, yo tengo una vida bendecida, yo soy un hombre muy afortunado, yo tengo una capacidad financiera suficiente para sobrellevar la crisis sin temor, pero me estoy acercando a los 70 años y me preocupa mi salud y me siento cada vez más vulnerable. Mi señora tiene 63 años y ella también está muy preocupada. Y nosotros aprovechamos la semana de receso para venirnos a nuestro apartamento en Hawái. Aquí estamos y es un lugar bellísimo y me siento muy afortunado de estar aquí protegido en Hawái, pero el sistema de salud de Hawái no es el mejor. Entonces tenemos que cuidarnos mucho de no enfermarnos. Hace 2 semanas mi señora me dijo, sabes, estamos bajo tanto estrés que esto tampoco es bueno para nuestra salud. Entonces ella me sentó y me dijo, mira, nosotros tenemos que manejar de manera deliberada el estrés en nuestras vidas y a nivel más micro me dijo, mira, nosotros tenemos nuestro propio trabajo de adaptación que hacer para lograr sobrellevar esta crisis que estamos viviendo en un estado de aislamiento social. Ir al supermercado pues con guantes, con tapabocas, con desinfectando los alimentos, no poder ir a un restaurante ni a una cafetería, ni ver a nuestros amigos.
es posible que tengamos que vivir así durante mucho tiempo. Entonces ella me dijo, tenemos que definir un plan para nosotros seguir adelante. Y sostuvimos una conversación buenísima y en las últimas 2 semanas han sido beneficiadas de este plan, un plan sencillo. Entonces nosotros decidimos de darle estructura al día, la hora a la que nos acostamos, la hora a la que nos levantamos, dejamos de ver los noticieros por la noche porque nos dimos cuenta que ya por la noche no podíamos dormir si veíamos el noticiero de la noche. Nosotros cogemos todas nuestras pantallas, es decir, los teléfonos, el iPad, y los colocamos en otro cuarto para que si nos despertamos en la noche, pues no, lo primero que hacemos no sea buscar el teléfono o el iPad, la tableta, o despertarnos a ver las noticias o ver cómo va la empresa. Y también asegurarnos de hacer ejercicio a diario. Ahora, yo no sé cómo serán sus adaptaciones individuales ni cómo van a evolucionar con el tiempo, pero creo que cada uno de nosotros ya está viviendo toda suerte de adaptaciones. Y si empezamos a compartir esas lecciones de manera lateral y empezamos a crear procesos y mecanismos para hablarnos entre los unos y los otros, para compartir lecciones entre diferentes comunidades, grupos étnicos, grupos socioeconómicos, incluso grupos políticos, para empezar a incrementar ese sentimiento común de nuestras comunidades. Y esta crisis bien puede ser no solo una maldición, sino una bendición. Y creo que este es un buen momento para detenerme e invitarlos a participar en una discusión. Muchas gracias, profesor Heifetz. Muchas gracias por esta presentación tan ilustrativa. Yo ahorita quisiera entonces tener una conversación con Carlos y con Mónica. Y quizás voy a empezar con Carlos, porque quiero pues llevar a Carlos como a través de las fases que nos mostró aquí el profesor. Y la primera fase o la fase de preparación, podría uno decirse que era todo lo que Popsi estaba haciendo antes de que empezara la crisis, o sea, garantizando su sostenibilidad, creciendo en el exterior, haciendo todo lo que tenía que hacer en términos de tecnología y preparándose para un gran futuro. Entonces llega la emergencia, que es la emergencia, como ella llamaría, la emergencia aguda, y bueno, se cierra la economía de un día para otro, y Carlos, que tenía todos estos grandes proyectos, está en un sector bien complejo, un sector que necesariamente lo cierran de una, ¿sí? Que es el sector del comercio, el comercio al por menor. Y entonces, digamos, la primera pregunta para Carlos sería, o sea, ¿cuál fue esa primera reacción y cómo logra, digamos, sobrevivir estos primeros días? Pero la segunda parte sería lo que dice el profesor, esta va a ser una etapa larga, esto va a durar 12 meses o va a durar 18 meses. Y él dice, estamos en esta etapa de volver a abrir la economía, pero la tenemos que hacer de una manera inteligente, una manera en que no tengamos que volver al confinamiento, sino que verdaderamente podamos ir saliendo, pero tenemos que irnos adaptando a que no va a ser como era antes. Entonces, pues ya Carlos, tú tuviste en Popsi la primera etapa de reacomodo, ¿no es cierto?, de todo lo que ahora nos cuentas que hiciste, pero ¿cómo percibes estos 12 siguientes meses o 18 meses y para que verdaderamente al final de esta etapa, digamos, puedas salir con vida, renovado de una situación como esta y bien adaptado a los cambios? Gracias, Rosario. Primero que todo, muchas gracias, profesor Heifetz, por esta interesantísima y motivadora charla que nos ha dado. Creo que teníamos alguna ventaja al haber visto lo que pasaba en China, lo que pasaba en España y en Italia, y de pronto no era impensable que esto nos llegara. De pronto llegó un poco más rápido de lo que nos imaginábamos, llegó bastante más fuerte de lo que hubiéramos podido esperar. Lo primero que hicimos fue prepararnos pues, para una situación de emergencia inmediata, y era garantizar tener la liquidez para poder enfrentar un periodo sin ingresos.
debo decir que, a diferencia de la gran mayoría de compañías con las que he tenido oportunidad de conversar, tuvimos un importante apoyo de los bancos y pudimos tener unos desembolsos importantes para tener liquidez para poder enfrentar esta primera etapa de la crisis. Sin embargo, teníamos claro que era necesario interactuar con todos los stakeholders porque esto es la única manera de salir adelante en el corto plazo y principalmente en lo que viene, y es la construcción de acuerdos con todas las partes. Y a eso hemos dedicado toda nuestra energía durante las últimas semanas. Acuerdos con los proveedores, dado que tuvimos un corte de ingresos de un día para otro y no era posible continuarles pagando con el flujo normal, trabajando de manera diferente con aquellos proveedores grandes que tienen la capacidad de resistir con las microempresas con las que trabajamos, donde dependen que les garanticemos un flujo de caja para ellos también sobrevivir. Acuerdos con los colaboradores, pasando por todas las etapas, comenzando por un periodo de vacaciones para el 80% de los trabajadores, donde fuera posible vacaciones anticipadas. Y dado que se han ido anunciando los cierres incrementales, 11 de abril, 27 de abril, 11 de mayo, muy seguramente esta noche 31 de mayo, 2 de junio, y preparados para que esto se vaya a finales de junio. Ya era impensable sostener a las 2.300 personas que hacen parte de la organización en los 3 países donde operamos de una manera indefinida y pues esto ha requerido de un esfuerzo a todas las partes. Quien teletrabaja es un esfuerzo importante. Quien está trabajando, porque hemos ya reaccionado y hoy tenemos cerca de un 25% de nuestras tiendas operando con domicilios. En un comienzo no fue fácil que la gente quisiera salir a trabajar por el riesgo al contagio. Ya un mes después está comenzando a ser más fácil, sin decir que, sin que esto signifique que la gente no tiene miedo a contagiarse. Y hay que darle un manejo especial a las personas que están trabajando. Como decía el profesor Heifetz, un sentido de realismo, decirles, hay riesgo de contagio efectivamente por mejores prácticas que uno tenga y hay que aceptarlo. Pero también hacerles ver que es parte de la responsabilidad que tenemos que tener si queremos seguir con vida. Juegan un papel muy importante para poder garantizar la continuidad de la compañía y el trabajo, inclusive de aquellas personas que no están trabajando. En el caso nuestro, donde tenemos 350 tiendas en los 3 países, pues los arrendadores juegan un papel muy importante y hemos estado llegando a acuerdos que permitan en el corto plazo sobrevivir y viene lo más difícil. Muy posiblemente nuestro sector tenga que seguir operando por domicilio, a punta de domicilios por muchos meses en los 3 países, por el riesgo que se considera la interacción en un restaurante, en un lugar con mesas o la interacción de consumir producto en un lugar diferente a la casa. Y entrando ya, digamos, en materia de lo que viene en estos 12 meses, el mayor reto que tenemos es equilibrar los gastos a los niveles de ingreso que tenemos, que todavía son bajos, si bien son bastante más altos hoy que la mayoría de las compañías colegas, porque nos hemos movido muy rápido a crear un sistema de domicilios de helado que no existía prácticamente, no había cultura y no había un sistema, digamos, algo por Rappi. Hoy tenemos acuerdos con todas las plataformas, domicilios propios, estamos ya operando en 20 ciudades de Colombia, no lo podemos hacer así en Panamá y en Perú, donde está prohibido domicilios en Perú, y en Panamá sí, pues no hay todas las posibilidades que hay en Colombia, hay apenas un operador y con un nivel de penetración excesivamente bajo. Vamos a tener que tomar decisiones difíciles, eventualmente abandonar algún mercado, si la circunstancia así lo lleva, y concentrarnos en alguno, en qué mercado sobrevivir, porque no va a ser fácil sobrevivir en los 3 mercados, de continuar esto de manera indefinida. Y en ese proceso de adaptación, pues este proceso de negociación con todos los stakeholders a quienes les interesa que sigamos existiendo tanto como a nosotros, se vuelve fundamental. Carlos, te voy a interrumpir, perdón, para continuar con lo que estás diciendo,
y para darle la palabra y preguntarle al profesor Heifetz sobre algo que tú estás mencionando que me parece muy importante, y es, digamos, cómo transmitirle a la gente de manera transparente todos esos riesgos a los cuales estaban expuestos y cómo verdaderamente a través de ese liderazgo y de esa comunicación tú logras la confianza de tu gente. Yo quisiera preguntarle al profesor cómo verdaderamente en este periodo tan largo que dices que vamos a tener, podemos preservar esa confianza, porque en el momento en que se pierda la confianza, la gente sí sale a las calles, digamos, como loca a buscar cómo sobrevivir. Entonces, yo creo que la lección más importante sería cómo preservar esa confianza. It's a really, really important question. Es una pregunta importantísima, es una pregunta fundamental. Y yo creo que la pregunta que todas las personas en cargos de autoridad deben pensar a diario. Esa es una pregunta viva, no una pregunta que tenga una sola respuesta. Y yo creo que es una pregunta muy importante para que las personas de autoridad tengan como personas de confianza, asesores cercanos para discutir qué tenemos que hacer hoy, cómo llegarle a la gente, cuál es la mejor forma de plantearles el tema, cómo logramos que las personas le quieran hacer frente a esta situación tan difícil. Obviamente, Carlos, al igual que todos los empresarios, quiere pensar en, bueno, sí, tal vez nosotros nos podemos sostenernos si logramos renegociar, por ejemplo, con pues nuestros arriendos de los locales hasta final de junio. Pero ¿qué pasa si esto se va hasta noviembre? Entonces, estamos viviendo en un mundo donde el riesgo de la pérdida es tan importante para la gente durante un periodo tan prolongado que ciertamente creo que es importante de tratar de equilibrar la esperanza con la desesperanza en nuestros mensajes a nuestra gente. Pero yo creo que es igualmente importante no darle a la gente esperanzas falsas, porque ahí vamos a erosionar la confianza cuando ellos descubren que uno prometió demasiado y no pudo cumplir su promesa. Entonces, a veces las mujeres hacen esto un poquito mejor y eso lo estamos viendo en el mundo. Las mujeres que ocupan cargos de autoridad, alcaldesas, directores de salud, gobernadores, a veces lo hacen mejor. Y esto universalmente y estadísticamente, sí, se han visto hombres fabulosos que han ejercido un liderazgo elegante que les sale el corazón, pero yo creo que una sociedad le da como más permiso a la mujer de hablar desde el corazón, con compasión, para hablar de ese dolor y sufrimiento, el significado de que una persona querida se muera sola, sin su familia presente, el significado de la realidad. Y al igual que los temores que algunas personas tienen y son válidas, y es, a ver, tener una muerte miserable, solos, en aislamiento, en un hospital. Y yo creo que se requiere un gran corazón y enorme empatía para uno poderse proyectar y abordar estas experiencias que todos están viviendo en la comunidad. Hay personas que se sienten muy seguras y hay otras personas que en este momento están en duelo. Están de duelo porque han perdido seres queridos. Entonces se requiere de una gran cantidad de... A ver, uno tiene que tener un ancho de banda emocional muy amplio, en el sentido de que se requiere un gran repertorio, de una gran capacidad emocional para hablar de todos los aspectos del espectro, para que la gente siente que usted sabe dónde se encuentran esas personas. Y como todos están involucrados, las personas están en muchos lugares, desde la persona que acaba de perder el ser querido, hasta la persona que no sabe qué hacer porque los hijos están en casa y están estudiando desde las casas. Y eso
es muy importante. Y como dijo Carlos, hay que encontrar la forma de sobrevivir. Ustedes, por ejemplo, a través de los domicilios. Ahora, se tiene que tener un repertorio muy amplio y uno tiene que proyectarse a las diversas experiencias que están viviendo los diferentes miembros de la comunidad y en diferentes momentos hablar de cada una de esas experiencias que está viviendo la comunidad para poder conservar y mantener la confianza. Y una vez que la gente se da cuenta que usted sabe dónde están ellos, ahí es mucho más fácil decir, mira, yo te entiendo, yo sé dónde estás y mira lo que te estoy pidiendo hacer. Esta es la realidad que yo te estoy pidiendo que acojas con todas sus incertidumbres. Y este es el rol que yo necesito que tú desempeñes y esta es la creatividad que te estoy pidiendo que tú demuestres. Y yo sé que va a ser muy difícil y yo sé que lo que te estoy pidiendo no es fácil y tampoco se va a volver fácil en el futuro inmediato. Entonces, irónicamente, y esto parece casi que paradójico, sí debe ser fácil generar confianza siendo prudente, pero de hecho es difícil mantener la confianza porque a veces la gente no quiere oír la verdad, a veces la gente lo que hace es creer en los charlatanes, en los médicos falsos que simplemente les dicen lo que quieren oír. Y es en un momento de desesperanza donde la gente de autoridad tiene la enorme presión de darle confianza a la gente diciéndole lo que quiere oír. Entonces, el reto es, sí, darle confianza a la gente porque les podemos demostrar que realmente entendemos el dolor que les estamos pidiendo que lleven y también darles el confort de darles un entendimiento más realista de la adaptabilidad requerida en este momento. Muchísimas gracias, profesor Heifetz. Pues usted puso un tema que me da pie para hacerle una pregunta a Mónica, y es cómo las mujeres en una situación como la que estamos viviendo en este momento, a veces ejercen un mejor liderazgo en el sentido de que pueden transmitir esa sensibilidad que usted mencionaba. Con Mónica estamos en un grupo de mujeres que se llama Women in Connection, y hablamos mucho de estos temas y hablamos mucho de los ejemplos de cómo los países que han llevado mejor la crisis están gobernados por mujeres. Mónica, ¿cómo ves tú que podría ser ese factor tan importante de la mujer y ese liderazgo de la mujer en la situación que estamos viviendo hoy? Gracias, Rosario, y antes que nada, un agradecimiento al Centro de Liderazgo y Gestión por abrir este espacio el día de hoy, al profesor Heifetz, un privilegio oírlo y siempre traernos mensajes que de verdad nos renuevan y nos enseñan. De verdad que un privilegio y un privilegio estar con ustedes. Bueno, yo creo que hablar en este momento del líder y del líder adaptativo realmente es lo usual, es lo que está escrito en tantos de los libros de texto y lo que seguramente todos los que estamos hoy en esta conferencia aprendimos con el profesor Heifetz y nos ha enseñado durante tanto tiempo. Como bien lo decía el profesor, creo que la incertidumbre es el factor que en este momento hace que el liderazgo adaptativo sea completamente distinto. Porque cuando uno está haciendo procesos de transformación, uno sabe muy bien a dónde quiere llegar y el entorno se cambia, pero definitivamente no hay el nivel de incertidumbre de saber la realidad. Y en ese papel de incertidumbre, yo creo que las mujeres, hablando de lo que significa manejar la incertidumbre, sí tenemos algunas características que nos ayudan muchísimo en el ser empáticos. Y el ser empáticos para generar esa confianza de la que el profesor Heifetz nos está hablando, nos lleva a que en muchos de los casos las mujeres tenemos la capacidad de ser muchas más cercanas, de poder escuchar historias y entender qué es lo que sucede en la comunidad, con el otro, con la gente de la compañía con la cual nosotros nos movilizamos. Miren, yo quisiera contarles una pequeña anécdota. Cuando estaba en PepsiCo y tuvimos el terremoto en Ecuador, en Guayaquil, hablando de las pérdidas,
pues la gente lo había perdido todo, había perdido sus casas, había perdido sus hogares y había perdido a sus seres queridos. Y lo único que nosotros necesitábamos para poder retomar la operación fue, me acuerdo mucho, primero estar ahí, estar cercanos, entender qué había pasado con cada uno de esos colaboradores, podernos poner en los zapatos del otro, ser compasivo, como lo llama el profesor Hayfield, pero también invitar a un proceso de prosperar juntos, de crear una nueva capacidad de innovar y de empezar a crear pequeñas realidades que pudiéramos empezar a controlar. Y creo que las mujeres, Rosario, desde ahí lo hacemos muy bien, en esa parte de ser empáticas, de tener cercanía y de tener una comunicación directa y contundente sobre una realidad sin sobreprometer, pero entendiendo que tenemos la capacidad de poder influenciar porque hablamos desde el papel donde está el otro y generar ese equilibrio entre lo que puede ser la esperanza por la construcción de una nueva realidad y la desesperanza por lo que está aconteciendo o por lo que se ha perdido. Creo que cuando miramos el caso de todos estos países donde la mujer ha estado liderando, vemos a Angela Merkel, vemos a todas, pues el tema de comunicación ha sido un factor que ha sido muy relevante. Y yo creo que en este momento la comunicación de esas personas de autoridad, la forma como se comunican sin sobreprometer, es un factor fundamental para todo líder, más allá de que sea mujer o hombre, que las mujeres podemos trabajar muy bien en lo que significa compasión y podemos potenciar esa comunicación, pero que definitivamente tiene que llevarnos a los líderes en este momento a aprender a empezar a seguir empoderando a los equipos en lo que significa el ejercicio de liderazgo, a tomar decisiones en algunos momentos muy fuertes, a ser empáticos, a seguir innovando y a ser compasivos. Yo creo que ese es el gran ejercicio y creo que lo técnico de cómo se va a reconectar la economía, tenemos todo un grupo de técnicos y expertos que seguramente tenemos que confiar en que lo van a hacer muy bien. Y nuestro rol como líderes de organizaciones y en ese liderazgo también femenino es seguir generando muchísimo más la confianza, la empatía y el generar esas nuevas posibilidades de seguir prosperando juntos a pesar del momento actual que se está viviendo a lo largo de todas las organizaciones y del mundo entero. Muchas gracias, Mónica. No, profesor, yo quería hacerle una pregunta y es que, digamos, esta discusión que se está teniendo, que usted menciona que se está teniendo en Estados Unidos, de personas que dicen tenemos que abrir la economía rápidamente, sí, y presionando a los políticos y los políticos que están siendo un poco más prudentes. Digamos, es una discusión que la estamos teniendo yo creo que en todos los países, ¿sí? Y depende del lado donde uno esté, siempre está presionando para un lado o para el otro. Pero quizás, y desde el mundo empresarial, uno lo mira, o sea, cada quien lo mira desde su ángulo, desde el mundo empresarial y desde el mundo, digamos, de liderazgo empresarial. Uno está siempre pensando en cómo va a abrir su empresa, cómo va a ser para sobrevivir. Pero también hay otro lado, ¿no es cierto? Del lado de las empresas y de los empresarios está el lado de los trabajadores y está el lado de lo que mencionaba Carlos, el temor, el riesgo a enfermarse, ¿sí? Y es ahí donde se tiene que dar como una comunicación muy importante entre, digamos, yo creo que entre los tres, entre todos los mundos, ¿sí? Entre el mundo, digamos, de los líderes, de las autoridades, entre los empresarios, pero también poder entender a todas esas personas que tienen que salir a la calle a ganarse la vida, ¿sí? Y que tienen un enorme miedo, o sea, de enfermarse y de no sobrevivir y de enfermar a sus familias. Entonces, ¿cómo se debería dar esa comunicación? ¿Cómo el líder, digamos, debería como irrigar esa confianza y esa comunicación para que todos entendamos que es juntos que podemos salir adelante? That's just a great question, Esa es Rosario. una pregunta fabulosa y solamente tengo un inicio de respuesta a tu importantísima pregunta. Porque la confianza
y también de nuestros empleados es crítica para la viabilidad de la empresa y la pérdida de la confianza por parte de los empleados. Es en sí mismo todo un problema muy grande para todas las empresas. Y de hecho, se dice que los sindicatos surgen cuando hay una mala gestión en una empresa, y si la administración, la gestión hubiese creado las condiciones correctas, pues los empleados nunca se habrían sindicalizado. Entonces, incluso con los sindicatos es especialmente importante mantener una magnífica relación con nuestra fuerza laboral, porque la gente que está en el mercado laboral está en un riesgo mayor que nosotros, que usted o que yo. Aquellos de nosotros que tienen una mayor capacidad financiera pueden proteger a los mayores de la familia. Nosotros podemos mantenerlos resguardados, aislados. Tenemos suficientes cuartos en la casa o suficientes casas para mantenerlos separados, llevándoles comida. Pero los pobres están viviendo en unos vecindarios mucho más densos, donde el riesgo de propagación de la infección a sus padres y abuelos o bisabuelos es muchísimo más alta que lo es para ti o para mí. Mis hijos se preocupan por mí constantemente y nos llaman y nos preguntan si estamos tomando las precauciones del caso. Pero tenemos la capacidad de vivir cada uno de manera socialmente aislada y segura, pero eso no es cierto para nuestras fuerzas laborales. Una vez que la gente empieza a contagiarse, el contagio, mejor dicho, la infección se va a propagar mucho más rápidamente al interior de sus propias familias, sus familias ampliadas, en sus vecindarios y en sus comunidades. Entonces hay un alto riesgo de no proteger a los empleados correctamente, y yo creo que realmente tenemos que anticipar esos riesgos, porque la presión es tal, una presión o mejor dicho, la presión de detener el sangrado ya, de detener la hemorragia por la pérdida del ingreso, la pérdida, pues, en nuestros ingresos, y a veces no nos permite anticipar el tipo de problemas que eso nos va a generar, especialmente si no hacemos las cosas correctamente. Y una manera muy importante, creo yo, de asegurarnos de que se anticipe el riesgo es anticipar el riesgo de que nuestros empleados se enfermen. ¿Y qué sucedería a la medida que se va propagando en la enfermedad en sus propios vecindarios que son mucho más densos? ¿Qué le va a pasar a nuestra empresa? ¿Qué le va a pasar a nuestra credibilidad? Porque uno pues no puede manejar su empresa si no tiene a sus empleados trabajando. Muchas gracias. Yo quería preguntarle a Carlos o a Mónica si quieren hacerle alguna pregunta al profesor. Sí, yo quisiera hacerle una pregunta al profesor Hayfield, un poco de cara a todo lo que es esa visión y propósito que las organizaciones han creado, y que usted a lo largo del conversatorio decía, también es momento de revisitar ese propósito y generar un nuevo propósito común. ¿De acuerdo? ¿Cuál es su opinión o su sugerencia para las grandes organizaciones en lo que significa visión y propósito en un momento tan complejo como la crisis actual en la que estamos viviendo? ¿Dónde quedan la visión y el propósito que se ha construido para las compañías? That's such a wonderful question. Es una pregunta maravillosa. Es decir, voy a replantear tu pregunta diciendo qué otras
fuentes de identificación podemos fortalecer entre las personas. Y no solamente de manera estrecha, sino un sentimiento, sino mucho más amplio de identificación como comunidad empresarial, como una comunidad de personas que trabajan en una empresa, que nosotros somos la empresa, forma parte de nuestra identidad, nos importan todos en la empresa, nuestros compañeros de trabajo, los colegas, nos cuidamos los unos a los otros, nos queremos los unos a los otros, y cómo ampliar esa esfera de cuidado a otros círculos. Y yo creo que esa pregunta es una pregunta fabulosa, y yo creo que es una de esas preguntas vivas que nos debemos hacer a diario, porque son preguntas que tienen vida propia para llegar a respuestas nuevas y novedosas e interesantes. Pero yo diría que la respuesta más general o fundamental en mi mente está anclada en nuestras tradiciones religiosas, en la respuesta a la pregunta de qué se trata la vida. ¿Qué hace que la vida tenga sentido? Y yo creo que tu tradición, mi tradición, yo soy hebreo, soy judío, y lo que le da sentido a la vida es nuestra capacidad de amarnos los unos a los otros. Porque el éxito que tenemos en la forma como amamos a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestras comunidades, y hacerlo bien y mantener esa pregunta viva. Y eso sí lo estamos haciendo bien hoy, y qué también lo estamos haciendo. Es decir, ¿cómo podemos seguir ampliando ese, digamos, rango de personas que queremos y que queremos cuidar, y nos forzamos a responder esa pregunta de una manera mucho más amplia que estrecha? A veces los políticos obviamente están interesados en la división o en solidificar a sus constituyentes, hablándole a las verdaderas pasiones que todos llevamos en el corazón. En Estados Unidos se ha visto la polarización, y la estamos viendo ciertamente en algunos de sus países vecinos, Brasil, Venezuela y otros lugares. Y hasta este momento, en cierta medida, lo estamos viendo en Colombia, pero no es tan patológico como lo es en otros países. Y yo diría que esta crisis nos presenta la oportunidad de revertir la tendencia de la polarización y de recordarnos los unos a los otros que todos estamos metidos en esto juntos, porque la empresa no lo puede hacer sin sus empleados, sin sus trabajadores. Nosotros no podemos hacer familia sin los profesores de colegio. Los maestros tienen que aprender nuevas capacidades, y eso solamente se hace con una mayor inversión. El gobierno no lo puede hacer si no hay una mejor ciudadanía, una ciudadanía a nivel individual y a nivel de nuestras organizaciones empresariales, fundaciones sin ánimos de lucro, organizaciones religiosas, a lo largo y ancho de la sociedad. O sea que tenemos que encontrar la manera, la forma de permanecer unidos incluso contra todas aquellas fuerzas que nos dividirían, porque es que si nos dividimos será mayor la capacidad de fracasar y de tener que asumir pérdidas aún mayores. En mi comunidad, que también es tu comunidad, porque todos compartimos la misma Biblia, el mismo legado, y todos saben que Jesús fue uno de nuestros grandes rabinos, y yo amo sus enseñanzas, me encantan. Y en nuestra tradición se dice que si uno salva una vida, se salva el mundo, y uno realmente no puede medir las diferencias que uno marca en la vida. Y yo creo que el recordarnos una y otra vez que nuestra labor, nuestra función es reducir las pérdidas, reducir el sufrimiento, es dilucidar, entender cómo en este momento en particular distribuir la riqueza para que las personas que están en mayor riesgo no fracasen ni quiebren, para que las pymes reciban el apoyo de las empresas más grandes, de cómo pueden los bancos, por ejemplo, hacer más, cómo puede la gente que está viviendo en Miami hacer más, o las personas que están en casa. ¿Qué puede hacer el gobierno por contratar un préstamo? Todo el mundo va a tener que tomar prestado para poder sufragar sus pérdidas. Y todos vamos a tener que compartir eso, compartir los riesgos, y también
compartir las pérdidas que nos afectan a nuestras empresas y comunidad. Y mis oraciones son que esta crisis nos fortalezca y nos convierta en una comunidad mucho más unida. Yo amo a Gustavo Mutis. Él acaba de publicar donde dice que tenemos que anclarlos en un propósito superior, en un sentimiento mayor de identidad de comunidad. Y gracias a que tú tienes esa espina dorsal tan patriótica y esa tradición religiosa tan fuerte, tú ya sabes cuál es el significado de llevar ese valor trascendental que puede atravesar todas las líneas de divisiones, sean económicas, étnicas o políticas, para elevar la probabilidad de que lo vamos a sobrevivir este momento. Y lo último que yo quisiera decir antes de terminar es que esta crisis es una escuela de la vida, porque a lo largo del próximo año, si nosotros seguimos mirando a nuestro alrededor, vamos a empezar a catalogar y a capturar miles de casos de adaptaciones exitosas, innovaciones generadas por las personas al nivel local de su familia, al nivel más macro de la sociedad nacional, porque a todo nivel, todo el mundo está abalanzado a un trabajo adaptativo y nosotros ya podemos empezar a capturar toda suerte de lecciones alentadoras y también adaptaciones exitosas. Y mi esperanza es que aquellos de nosotros que somos afortunados y bendecidos, vamos a conservar una mentalidad de aprendizaje a lo largo del próximo año. Y esto se va a ver alimentado, nutrido por todo el espíritu de innovación, de comunidad, de adaptabilidad que estamos viendo en todo el país, del nivel más micro al nivel más macro de nuestras sociedades. Y también estoy deseoso que en el próximo año, en colaboración con Gustavo y el CLG y todos ustedes, de tener más conversaciones para capturar estas lecciones de la adaptabilidad, para compartir todas estas lecciones con aquellas empresas y entidades y instituciones que están sufriendo y luchando en la sociedad y que no han encontrado el secreto de la adaptabilidad, para compartir esas lecciones con ellos. Y de esa manera aprender todos juntos como comunidad y fortalezcamos el liderazgo y la capacidad de adaptación de la sociedad. Yo estoy deseoso de aprender muchísimo de ustedes. Muchísimas gracias. Carlos, ¿tú tienes alguna pregunta antes de pasar a las preguntas del público? Sí, gracias, Rosario. Profesor Heifetz, ¿cómo desde el liderazgo manejar el dilema ético de llegar a tener que despedir personas después de 2 meses o 3 meses que ellos han hecho un esfuerzo en ceder sus vacaciones, reducir sus salarios o eventualmente aceptar una licencia no remunerada, haciendo un enorme esfuerzo para colaborar con la sostenibilidad de las compañías, pero llegará un momento donde para las compañías que no tienen pleno ingreso se vuelve inevitable tener que tomar estas decisiones? ¿Cómo hacer eso de la mejor manera posible desde el liderazgo? ¿Y cómo lidiar con ese dilema ético? Yes, I think it's very important Yo creo for que es sumamente importante que la comunidad empresarial, en primer lugar, aprenda los unos de los otros, que todos aprendan de sus respectivos experimentos, porque cada uno de ustedes lo va a hacer de manera ligeramente distinta y todos pueden aprender cómo hacerlo los unos de los otros. Ahora, yo no creo que haya un concepto de una talla para todo el mundo, porque cada organización es un ecosistema propio, pero eso de lado, sí hay muchas de las lecciones que aprender de toda la comunidad y espero que ustedes logren crear a través de la Cámara, del CLG y para que compartan estas lecciones precisamente para responder la pregunta que acabas de hacer. Mi intuición, mi instinto es que para
o con la esperanza de volver a reabrir la empresa en el futuro, será importantísimo procurar mantener un vínculo de confianza con los empleados que tendrán que sufrir, porque es inevitable que van a sufrir y que tendrán que sufrir porque se les despiden o porque se les recorta el salario. Ellos tienen que hacer su propio trabajo adaptativo y tú no los vas a poder proteger de su trabajo de adaptación para ver cómo se van a sostener con un salario reducido. Incluso el gobierno puede ofrecer subsidios, pero no, con eso no los va a resarcir. Entonces ellos van a tener que hacer su propio trabajo de adaptación para ver cómo van a sobrevivir estos momentos tan difíciles. Pero yo sí creo que eso les va a costar muchísima plata. Y yo sí no creo que no hay forma de evadirlo. El gobierno no los va a poder proteger, los bancos tal vez les puedan hacer algunos préstamos, pero en últimas yo creo que toda empresa va a tener que gastar muchísimo dinero, muchísima plata, ofreciendo, no eliminando, sino para amortiguar las pérdidas de su fuerza laboral, con el fin de literalmente ayudarles a seguir vivos, para que no pierdan sus hogares, para que no mueran de hambre. Y yo creo que nos va a tocar hacerle frente a la necesidad de sostener una conversación muy difícil con la familia sobre meterle la mano en los ahorros, cambiar sus estilos de vida, reducir sus gastos, con el fin de mantener el potencial de la empresa de reabrir en el futuro, porque gastamos plata hoy, invertimos plata hoy para conservar la lealtad, la confianza y la gratitud de nuestros empleados, por lo menos para evitar que se mueran de hambre. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Gustavo, creo que sigues tú ahora con las preguntas. Ok, muchas gracias y muchas gracias, profesor Heifetz, por sus comentarios tan generosos. Estamos con el tiempo ya restringido para respetar el tiempo de todos ustedes, pero hubo varias preguntas relativas a todo el tema de la polarización, pero creo que ya fueron contestadas, la polarización en Colombia, muchas respecto al desequilibrio productivo y a la improvisación, pero también fueron contestadas, pero quedan dos que quise agrupar que me parecen importantes para cerrar y hacer algunos comentarios finales. Una es, alguna persona participó en unos programas para adaptarse al cambio y sugiere que pasemos de adaptarse al cambio a generar el cambio, que si hay alguna diferencia en eso. Y la segunda pregunta es respecto a liderar equipos y formación de equipos y educación de equipos y liderar equipos de manera remota, virtual. I'm also learning how to Yo work. también estoy aprendiendo a trabajar de manera virtual. Gustavo, tú y tu organización ya había anticipado la necesidad de que todos trabajáramos virtualmente y tú estás unos pasos adelante de la curva. Pero yo estoy en una curva de aprendizaje muy pronunciada y creo que eso es cierto para la mayoría de nosotros. Cómo empezar a utilizar la tecnología para continuar nuestras vidas a nivel personal, salir a cenar con la familia en línea, a celebrar ciertas ocasiones virtualmente y también para hacerle duelo a la pérdida y también para hacer negocios en línea. Acabo de salir de una reunión con todos los profesores de la universidad y todo fue en línea. Uno de mis estudiantes es el presidente de la Cámara de una de las asambleas estatales que acaban de promulgar la regla de poder
votar en línea, y eso es una gran innovación porque la mayoría de Estados Unidos y el Congreso de Estados Unidos no han promulgado una ley, una norma para poder votar en línea, y eso ha detenido mucho trabajo del Congreso. O sea que todos estamos en un modo innovador de experimentar esto, de experimentar aquello, de probar esto y aquello. Y también la tecnología. Zoom, por ejemplo, es una tecnología que ya está evolucionando y seguirá mejorando y mejorando, y nos está ayudando a utilizar la tecnología para tener sesiones de trabajo, grupos de trabajo. Y yo creo que nosotros tenemos todos que acoger esta aventura, porque si todos aprendemos a trabajar virtualmente, una vez termine la crisis, vamos a contar con nuevas herramientas con las cuales trabajar, y vamos a tener unas herramientas fabulosas, y eso le va a ahorrar muchísima plata a muchísimas empresas, porque si ya no hay que volar en avión, si ya no tiene uno que manejar 1 hora de la casa a la oficina, y si la gente se acostumbra a trabajar desde la casa con la tecnología y se sigue sintiendo conectada. Entonces, si aprendemos a hacer esto correctamente y hacerlo bien, se va a convertir en una fuente de eficiencia económica extraordinaria para empresas y organizaciones de todo el mundo. Y obviamente, como educador, esto me está dando a mí nuevas herramientas para trabajar con personas de todo el mundo que no pueden venir a la Universidad de Cambridge en Massachusetts o a la Universidad de Harvard a un curso de 1 semana o de 1 año. Entonces, yo quiero que todos acojamos este proceso de aprendizaje. Este tal vez es menos doloroso que los otros aprendizajes que vamos a tener que vivir en este trabajo adaptativo. Tal vez este sea más divertido, de cómo hacer que esta tecnología del video funcione para poder seguir adelante con nuestro crecimiento estratégico, nuestros planes estratégicos y nuestra adaptabilidad al interior de cada una de nuestras empresas y organizaciones. No recuerdo muy bien, Gustavo, la primera pregunta. Me pareció más un comentario. La pregunta era adaptarse al cambio versus generar el cambio. ¿Si hay alguna diferencia? Yo creo que la persona que genera cambio es la persona que logra ver la oportunidad de adaptación antes que los demás. O sea que en una buena empresa queremos mirar más allá del horizonte para ver más allá y ver cuál será el próximo nicho ecológico, cuál es la nueva oportunidad de negocios que nadie más ha visto en el mercado o en la tecnología o geográficamente o entre los servicios que ofrecemos. Y aquellas empresas que logran prever cuáles son las próximas oportunidades son las que se preguntan cómo aprovechar esa oportunidad al interior de la organización, y es la persona que dice, vamos a ganarle a la competencia y vamos a encontrar esa nueva adaptación para aprovechar ese nuevo nicho de mercado o esa nueva oportunidad ecológica. Entonces, hasta cierto punto, es la misma lógica básica, salvo que estamos anticipando el reto más que permitir que el reto, mejor dicho, nos golpee como un tsunami, no sé. Pero a veces el liderazgo tiene que aprovechar los retos que ya lo han golpeado y que no previmos. Algunos países sí lo previeron en diciembre, enero, y empezaron a moverse más rápido, pero la mayoría de países no lo hicieron. O sea que no fueron tan agresivos como lo pudieron ser. Su país estuvo adelantado a la curva y fue más agresivo. Ustedes vieron las señales de advertencia y de alerta y reaccionaron. Ahora, si ustedes pueden ver más allá del horizonte para ver cuál es el siguiente reto adaptativo, fabuloso, porque ustedes son generadores del trabajo adaptativo porque están generando el cambio hacia esa nueva adaptación. Pero si no lo ven, tendrán que trabajar con la situación y de repente hay un nuevo competidor que ustedes no anticiparon y ahora tienen que pensar en qué van a hacer. Y
ahí tendrán que movilizar el trabajo adaptativo en respuesta a un reto que ya lo tenemos enfrente. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, a la red TVL, a todos nuestros colegas. Casi 200 personas estuvieron la gran mayoría del tiempo con nosotros hoy. A Rosario, a Carlos, a Mónica, a usted por su generosidad. De hecho, los programas que menciona. It's a great pleasure. Thank you. Take care. All blessings to all of you. Good luck. Muchísimas gracias, Gustavo. Bendiciones, buena suerte para ustedes y sus familias. Por favor, cuídense mucho. Deseamos que los esperamos para el próximo encuentro, que será el 19 de mayo con Adam Cahain. Todo el tema de escenarios, transformación, una manera de ver cómo podemos hacer. Y efectivamente, pues decir la generosidad de los personajes siempre estará agradecido con nosotros. Los programas que tenemos son diseñados bajo su orientación y nos interesa mucho que en Colombia podamos penetrar para hacerlo. Muy bien, a todos nos vemos el 19 de mayo. Muchísimas gracias. 6:30 en punto. Muy amables a todos por participar. Muchas gracias.